y abra su Biblia conmigo en el libro de Génesis capítulo 32, verso 22 en adelante. Cuando lo tenga puede manifestarlo con un amén. Dice la palabra del Señor, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quiero leer el verso 27 nuevamente. Dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En base al libro de Génesis capítulo 32, los versos que hemos dado lectura en el día de hoy, donde encontramos la muy conocida historia de Jacob y la lucha que tuvo con el ángel, el cual viene a relatar lo que toma lugar poquito tiempo después de que se había dormido en el lugar donde llegó, y poquito tiempo después tiene esta revelación. No está muy seguro si su revelación fue un sueño, si su revelación fue una visión. Yo creo particularmente que de ser un sueño, una visión, no es lo más relevante o lo más importante de la historia, sino más bien el acontecimiento como tal, que esto tomó lugar. Que Jacob era un hombre que solía tener muchas experiencias con ángeles. Si usted ve en el capítulo 32, verso 1, lee las primeras frases y dice: Jacob siguió su camino y salieron al encuentro ángeles de Dios. Significa que tenía esa gracia de parte de Dios, que donde quiera que él llegaba, donde él caminaba, ángeles caminaban con él. Creo que es una bendición muy grande poder tener este tipo de compañía enviada por Dios para el bienestar de los siervos de él. La Biblia muestra que los ángeles son seres administradores, que ellos están allí de parte de Dios para ellos ministrar a la necesidad de los seres humanos. Es decir, que aunque ellos están en el ámbito celestial, ellos tienen función, cuando son dadas por Dios, de llegar a ministrar o al favor de los hijos de Dios en la tierra. Es decir, que Dios utiliza a los ángeles para cuidado, para protección, como mensajeros, como instrumentos de Dios para ellos
guerrear a favor nuestro. Usted encuentra en la Biblia que Daniel, cuando esperaba y batallaba por la bendición de este que descendiera a su favor, el príncipe de Persia, que es el principado que gobierna sobre la ciudad de Persia, detuvo al ángel que traía la bendición a Daniel. Y este es inmediatamente intervenido de parte de Dios cuando Dios envía al ángel Miguel para que Miguel batallara a favor de Daniel y librara aquella batalla que el primer ángel que había sido enviado no pudo librar. Cuando usted ve la historia de la Biblia y usted ve los ángeles, como seres administradores, usted entonces comienza a entender por qué Jacob le seguían ángeles donde quiera que él caminaba. No era la primera vez, tan solo en Génesis 32. En diferentes ocasiones, numerosas, usted va a ver ángeles que seguían a Jacob. Me llama la atención este personaje de Jacob. Cuando usted retorna a la Biblia antes de ver qué ángeles andaban con él, si usted se remonta al capítulo 27 del libro de Génesis, usted va a encontrar una historia el cual es llamativa debido a que este personaje que caminaba con ángeles y que los ángeles le seguían es del mismo personaje que la Biblia presenta que fue quien usurpó la bendición de su hermano Esaú. Y usted ve que en el capítulo 27 del verso 1 en adelante la Biblia comienza a mostrarlo. Dice la Biblia: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado. Y le pide a su hijo que le vaya a traer a este de comer, para entonces él poder desatar la bendición del padre sobre el hijo y poderlo bendecir. Su bendición era muy importante para Esaú. Estamos hablando de uno de los patriarcas, que era Isaac, que era la otra generación siguiente de Abraham. Isaac. Y en estas dos generaciones Dios se había manifestado en gran manera. Habían habido grandes acontecimientos tanto en el tiempo de Abraham como en el tiempo de Isaac, el cual le daban razón y le daban una causa muy grande a Esaú a querer recibir la bendición de parte de su padre Isaac. Estamos hablando que Isaac es uno de los patriarcas de la Biblia, e Isaac fue un destacado personaje en Dios. Consecuentemente, lo sobrenatural de Dios estaba sobre de él. Implicaba que la bendición que vendría sobre Esaú desde el momento que él desatara esa bendición iba a ser algo sobrenatural. De aquí en adelante se parte a que dentro de Centroamérica los hijos siempre buscan la bendición de su padre y le piden bendición al padre, bendición, y el padre le dice: Dios te bendiga, hijo. Todo esto nace desde estos acontecimientos en la Biblia. Pues esta bendición, su hijo Esaú la quería y le pertenecía a él. Yo quiero, antes de entrar a esta historia, yo quiero ir un poquitito más atrás, desde el momento del vientre donde se encontraba Esaú y donde se encontraba Isaac. Yo quiero revelarle un poquitito de la historia con relación a, o más bien la personalidad de Jacob versus la personalidad de lo que es Esaú. Cuando usted ve que estos dos personajes nacen, el uno venía agarrado de la pierna del otro. Jacob venía a salir después de su hermano, pero venía agarrado de la pierna de él. Cuando usted ve esto, usted está viendo
la personalidad reflejada de lo que es Jacob versus la personalidad de su hermano Esaú. Esaú, pudiéramos describirlo así, como una personalidad más pasiva que la personalidad de su hermano Jacob, que tal vez era una personalidad más activa. Y cuando usted ve esto, usted ve la realidad de lo que es el uno y la realidad de lo que es el otro. Posiblemente esto le va a dar un poquito más de luz a usted de entender y saber por qué Jacob reacciona en la forma en que éste reaccionó cuando la oportunidad de tomar la bendición de su hermano le fue dada, y que la bendición, en términos, si pudiéramos decir legal, en términos legales, era correspondiente a su hermano Esaú, pero que le fue arrebatada por su hermano Jacob. Es intrigante ver la manera en la cual todo esto viene a surgir. Que primero Isaac determina derramar la bendición sobre su hijo, su primogénito. Cuando Isaac quiere bendecir a su hijo Esaú, usted ve que dice la Biblia que él era ya avanzado de edad. Su vista la había perdido. No conocía entre el uno y el otro. No lograba hacer distinción. Porque es importante señalar esto, porque es importante ver primero la estatura de hombre que era Isaac, y luego ver el estado natural de él como hombre. Que aunque él era sobrenatural en Dios, y a que logró hacer muchas cosas en Dios, y que era el hijo de la bendición prometido a Abraham, por encima de todo eso, cuando llegó el tiempo de su vejez, su naturaleza humana dominó por encima de todo y prevaleció la realidad de que él era humano. Aquí vamos a ver un punto importante, que todos los hombres de Dios llega el momento donde ellos van a tener que pasar. Ningún hombre sobre la tierra ha sido único en sentido de que jamás haya pasado la historia. Todos los hombres en la tierra han pasado la historia. Han habido grandes hombres en la Biblia en el tiempo de la antigüedad, como lo es el mismo Abraham del cual hemos hablado, como lo fue el mismo Isaac, como lo fue Noé, como lo fueron grandes personajes de la Biblia. Y cada uno de ellos pasó a la historia. Su historia quedó plasmada, quedó marcada, marcaron su generación, marcaron generaciones venideras, pero ellos como tal pasaron a la historia. El caudillo, el gran hombre en Dios, cual era Moisés, de igual manera que fue el libertador del pueblo de Israel, también pasó a la historia. Entonces usted ve que Dios le dice a Josué: levántate y toma tú todo y cruza el Jordán tú con todo este pueblo. Y Dios le dio una encomienda de que él se levantara. Cuando usted ve la historia de Moisés y ve la historia de Josué, usted ve a uno que fundó la revolución de la liberación en el tiempo de esa dispensación, pero aún él llega a pasar a la historia. Ahora, usted ve la historia de este Isaac y usted viene a confrontar a un hombre que iba saliendo de la historia, pero que quería dejar legado de parte de Dios en la tierra. Y este legado era la manifestación con la cual él había operado, dejarla implantada sobre la tierra, y así lo va a hacer a través de su hijo Esaú. Y cuando él lo llama para poder darle a él la bendición, le da la encomienda de salir a cazar y traerle un guisado para comer. Y entonces, después de él haber comido su favorita comida, él iba a bendecirlo, iba a derramar la bendición sobre él. Cuando llega a oídos de la madre de Jacob lo que había acontecido y lo que Isaac iba a hacer con su hijo Esaú, inmediato corrió a su hijo Jacob para darle noticia de lo que Isaac pretendía hacer. Y es cuando ella le comienza a hablar y le dice: he escuchado a tu padre hablar y decir que va a bendecir a Esaú. Por favor, hijo, corre tú y adelántate a esta bendición. Y comienza a hablar con él y lo convence a él de que vaya a usurpar la bendición del primogénito, cual era Esaú. Entonces es intrigante ver lo siguiente, que a quien le pertenecía legalmente la bendición era a Esaú, porque era el primogénito. Pero el que vino a llevarse la bendición finalmente no fue el primogénito Esaú, sino que fue el otro Jacob,
Jacob era visto desde una perspectiva, de aquí en adelante era visto desde una perspectiva negativa. ¿Por qué? Porque ya él había sido marginado, su testimonio había sido manchado a causa de las acciones propias de él cuando vino a usurpar lo que era la bendición de su hermano Esaú. Sin embargo, cuando la historia se desarrolla y llegamos hasta el punto culminante de ver que la bendición su hermano Jacob la logró conquistar cuando él engañó a su padre. Lo tremendo del caso es que él engañó a su padre bajo la influencia directa, ¿sabe de quién? De su madre. Es decir que si culpamos a Jacob, entonces también tenemos que culpar a Rebeca. Si culpamos la acción de Jacob, entonces también tenemos que juzgar la acción de su madre Rebeca. ¿Cuál era la causa del por qué la madre de él, Rebeca, se acercó a él para que quien recibiera la bendición fuera Jacob y no Esaú? ¿Acaso no eran los dos familiares? ¿Acaso los dos no estaban dentro de un mismo vínculo familiar? ¿Acaso no eran los dos pertenecientes a una misma familia? Porque se interesó ella en que fuera Jacob quien recibiera la bendición y no Esaú. Cuando usted ve el desarrollo absoluto de la historia, usted ve cómo termina y usted ve cómo inició, cómo terminó y cómo todo vino a ser. Usted se va a dar de cuenta de una realidad. Usted se va a dar de cuenta de la siguiente realidad. Usted se dará de cuenta que además de que Esaú era el primogénito, que legalmente le pertenecía la bendición a Esaú de forma legal, se dará de cuenta que la realidad en Dios era otra. Se dará de cuenta que desde el momento en el cual la bendición vino sobre Esaú, usted tiene que saber que quien influye sobre la faz de la tierra, quien controla lo que se mueve en la tierra en el sentido de lo que es la voluntad de Dios y donde las bendiciones son derramadas y donde las bendiciones son depositadas, lo primero que usted tiene que saber es que es Dios y que la bendición en la cual iba a ser derramada sobre Isaac era la bendición que había estado sobre Jacob, sobre Esaú. Era la bendición que estaba sobre Isaac. Lo que Isaac estaba haciendo era una transferencia de la gloria que él portaba para él poderla dejar sobre la descendencia de él, la generación venidera. Lo que él estaba buscando era poder influenciar sobre las generaciones venideras a través del hijo de él. Legalmente la bendición le pertenecía a Esaú, no obstante, quien la vino a tomar y quien la vino a recibir fue Jacob. Lo importante del caso es lo siguiente, que la bendición que iba a transferir su padre Isaac sobre el hijo de él legítimo era porque cuando en el momento en el cual él pronunciara las palabras de bendición, la bendición que iba a ser derramada sobre el hijo de él era la transferencia que no iba a ser directamente Isaac como tal, sino que lo iba a hacer el Padre Celestial, el que había llamado a Isaac y quien llamó al padre de Isaac a Abraham. En otras palabras, que la bendición sería derramada sobre el quien Dios iba a determinar que la bendición fuera derramada. Que no cabe lugar a duda que en el momento en el cual la madre influenció al hijo, el hijo aceptó la influencia de la madre, y cuando él se allegó ante la presencia de su padre y le presentó un engaño, algo que no era, el padre cuando lo bendijo, la manifestación de Dios vino sobre el hijo, vino sobre Jacob. Pero la verdad es la siguiente, que Isaac había perdido la visión. Pero cuando Isaac pierde la visión y no conoce la realidad entre uno y otro, lo cierto es que Dios que está en los cielos conoce la verdad de todas las cosas. Es decir, que aunque Isaac estaba pronunciando las palabras de bendición sobre Jacob,
y quien estaba recibiendo la bendición era la persona equivocada, o la persona que no era la legal de recibir la bendición. Lo cierto es que aunque él dictaba o derramaba la bendición sobre él, la bendición no venía de manera directa a través de Isaac. La bendición venía directa a través del Padre Celestial, a través del Dios vivo al cual nosotros servimos. En otras palabras, la verdad que está en la Biblia y que queda plasmada aquí es que sobre todas las cosas, lo que vino a prevalecer en medio de esta decisión que se iba a tomar, que era una decisión concerniente a lo que era legal, porque la legalidad la tenía Esaú, no la tenía Jacob. Pero aunque Esaú tenía la legalidad, lo cierto es que en el plan de Dios no estaba Esaú, porque de estar Esaú, quien hubiera recibido la bendición hubiera sido Esaú. La realidad de lo que hay de toda esta historia en la Biblia era que quien estaba en la voluntad centrada de Dios y lo que estaba en el corazón de Dios, y sobre quien Dios tenía su ojo para derramar la bendición de él sobre esa persona y a través de esa persona, era Dios sobre la vida de Jacob. Y aunque Jacob llegó de la manera inadecuada, aunque Jacob llegó y comenzó a presentar un engaño y presentó una mentira, lo cierto es que dentro de ese caminar que no era agradable a Dios, pero que dentro de ese caminar estaba la soberana voluntad de Dios en operación a favor de la vida de Jacob. Porque de no ser así, el Dios del cielo no hubiera derramado la bendición sobre Jacob, porque aunque su padre Isaac no lo sabía, el Dios del cielo estaba muy consciente sobre quién la bendición iba a ser derramada. Lo que significa que lo que se ve legal en la tierra no es necesariamente lo que el cielo juzga que es la legalidad. Que sobre Esaú estaba la legalidad, pero no estaba la voluntad divina de Dios para Dios derramar la bendición que Dios quería derramar, y que Dios sabía que por medio de la persona sobre el cual él derramara la bendición iba a lograr afectar esa generación, pero no tan solo esa generación, sino generaciones venideras, generaciones futuras. Y por eso cuando Jacob llegó delante del padre, Jacob pensó que él estaba haciendo algo que era lo que él creía que su madre había influenciado sobre él para que él hiciera, pero que la verdad detrás de todo era que aunque él lo hacía de manera incorrecta, la bendición de Dios se iba a derramar sobre de él, porque el escogido, quien Dios determinó que sería el que iba a continuar con las generaciones y quien iba a bendecir las generaciones, no era Esaú, porque Esaú no tenía la personalidad ni el corazón que a Dios le agradaba para que él pudiera ser el revolucionario próximo después de su padre Isaac. Y por eso cuando llegó Jacob ante la presencia de su padre Isaac, él lo engañó, pero la gloria de Dios se derramó sobre de él. Y cuando la gloria de Dios se derramó sobre de él, el proceso de Dios comenzó, dio inicio para la vida de Jacob. Dígale a alguien: yo no entiendo, pero ya mismo voy a entender. Dígale a alguien: es un tema de percepción. Percepción natural versus percepción celestial. Esto da a entender que las percepciones naturales influencian a los hombres naturales, pero la percepción celestial es muy distinta, muy diferente a la percepción natural nuestra de los hombres en la tierra. Que la manera en la que Dios ve las cosas no es la manera en la cual los hombres naturales la ven. Por eso fue que Dios escogió a un hombre pequeñito de estatura, según los historiadores bíblicos, para él poder derribar a un hombre alto,
fuerte y un hombre sobresaliente en guerra, cual era Goliat. ¿Y quién lo vino a hacer? No vino a ser otro, sino que uno pequeño de estatura, bajito, pero que tenía la gloria de Dios metida por dentro de él, y que en él estaba el llamado de Dios para él poder alcanzar lo que otros no habían alcanzado. Entonces, cuando usted le da hacia la historia de David, usted se dará de cuenta que en David había algo que no había en otros. ¿Qué era lo que había en David? Que él tenía un corazón que agradaba a Dios. Entonces, ese factor real, único, solamente está en potestad y en poderío de Dios poder determinar el corazón de quien le agrada y el corazón de quien no le agrada. Por eso Dios se agradó de la ofrenda de Abel, rechazó la de Caín. Cuando usted ve, ambos daban una ofrenda a un mismo Dios, ambos estaban haciendo un mismo sacrificio, pero el Dios del cielo miró lo que no veía en los hombres en la tierra. El Dios del cielo vio más allá de lo que los hombres naturales ven. Él juzgó más allá de lo que juzga el hombre humano y la vista del hombre natural. Él juzgó el corazón de él y lo que había en lo más profundo de este. Y cuando él lo juzgó, Dios dijo: acepto el sacrificio de Abel y rechazo el sacrificio de Caín. Y Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque la percepción de Dios era diferente a la percepción natural. Por eso es que Dios estaba juzgando entre Esaú y Jacob. Y cuando Dios vio lo que había en Esaú, Dios dijo: no es Esaú el hombre para el llamado. Dios dijo: es Jacob. Y aunque era Esaú quien tenía toda la legalidad de recibirlo, Dios miró a Jacob, y cuando vio lo negativo que estaba haciendo Jacob y lo malo, Dios lo permitió, porque Dios sabía que Dios iba a metérsele por dentro a Jacob. Y cuando Dios se le metiera por dentro a Jacob, Dios iba a hacer algo con él que todavía él no había experimentado. Dios se le iba a meter por dentro a él al nivel de que lo iba a llevar al lugar donde Dios lo llevó. ¿Sabe a dónde? A Peniel, el lugar que luego Jacob dijo: este es Peniel. ¿Por qué? Porque he peleado cara a cara con Dios, he peleado con Dios de manera directa. ¿Qué hizo Dios? Dios tomó un hombre que la sociedad lo veía como un usurpador. A ese usurpador, ¿qué hizo Dios? Dios se le metió por dentro, lo llevó a Peniel. En Peniel lo hizo que peleara con él, y cuando él peleó con él, Dios lo sacó de manera diferente, de manera distinta de cómo él había entrado cuando él inició a pelear con Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la historia de un hombre el cual la Biblia presenta bajo un testimonio que no es aceptado dentro de lo que es la sociedad ni dentro de nuestras comunidades. Estamos viendo a un hombre que se juzga como engañador. Estamos viendo un hombre que se juzga como mentiroso. Estamos viendo a un hombre que se juzga desde una perspectiva negativa. Pero había un pequeño detalle. ¿Sabe cuál era el pequeño detalle? Que Dios lo había mirado, que Dios había fijado sus ojos sobre él. Y cuando Dios fija sus ojos sobre un hombre, sobre una persona, es porque Dios está viendo lo que otros no pueden ver, con la intención de Dios sacar lo que otros no pueden sacar. Porque lo que ven los hombres es la perspectiva y el testimonio que nosotros damos, sea bueno o sea malo. Pero Dios ve algo más allá. Dios ve lo bueno o lo malo, y cuando lo ve malo, Dios dice: yo quiero hacer algo con él, yo quiero hacer algo con ella. Por eso fue que Dios miró a Saúl, y cuando Dios vio a Saúl, vio un hombre que estaba preocupado en alcanzar las asnas perdidas de su padre, y vio un hombre centrado en lo que era lo natural. Dios dijo: lo voy a llevar donde el profeta Samuel. Cuando él llegue donde el profeta Samuel, yo voy a hacer que su corazón sea cambiado.
de buscar ovejas, asnas perdidas, lo voy a llevar al reinado al cual yo lo quiero ubicar. Y cuando Dios comienza a tratar con él, comienza a tratar en la vida de Saúl, hasta que Dios sacó de él lo que Dios quería sacar y lo llevó al reinado donde Dios lo quería llevar. Tú tienes que entender que Dios toma la vida de una persona, y cuando Dios toma la vida de esa persona, Dios comienza a tratar, y Dios no lo deja hasta que Dios no haya terminado. Por eso fue que cuando la persona de Jesús llegó a la tierra, él estaba mirando a un Pedro, y cuando él estaba mirando a ese Pedro, él estaba mirando a un Pedro que los hombres lo veían con un carácter no agradable. Él estaba mirando a un Pedro que los hombres veían con una personalidad que no era de agrado a los hombres. Pero Jesús estaba viendo al Pedro que sanaba enfermos con la sombra, que levantaba paralítico a través de la sombra de él, que los mudos comenzaban a hablar a través de su sombra cuando era tocado. Él estaba mirando lo que otros no estaban viendo. Todos los demás estaban viendo el presente, la persona de Jesús estaba viendo el futuro. Por eso es que la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros. Que usted tiene una percepción sobre su persona, que usted tiene tal vez una percepción o muy baja o muy elevada o muy sobresaliente de quién es usted, pero Dios desde los cielos tiene un ideal Dios plasmado sobre su vida. Y mientras usted se ve como un fracasado, Dios lo ve como un victorioso. Mientras usted se ve como una persona incapaz de alcanzar más de lo que ha alcanzado, Dios lo ve como una persona que Dios se le va a meter por dentro y lo va a llevar a usted donde usted todavía no ha escalado. Usted tiene que entender que lo que Dios está diciendo es: esto no es un tema de percepción natural, esto es un tema de percepción celestial. Que la vista de ustedes es una vista corta, que ustedes ven lo que ustedes quieren ver, que ustedes juzgan lo que quieren juzgar, que ustedes hablan lo que quieren hablar, pero que la realidad de lo que hay adentro, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a realizar en la vida de ese hombre y en la vida de esa mujer, solo yo, Jehová Dios de los ejércitos, lo ve. Usted ve al usurpador, engañador, mentiroso, Jacob. Pero ¿qué portaba el llamado que no portaba su hermano Esaú? Dígale, Dios es terrible. Jacob portaba el llamado que no portaba su hermano. Cuando él llega a este lugar, se recostó. Verso 22 dice que se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. Mientras él estaba solo, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Oye lo siguiente: Jacob se puso a batallar hasta que rayara el alba, es decir, hasta que saliera el sol, hasta el amanecer. Cuando usted comienza a ver lo que había hecho Jacob, se da de cuenta que Jacob había estado toda la noche, toda la madrugada, durante todo el tiempo había estado guerreando, había estado batallando, había estado luchando a favor de una bendición. Esta bendición la cual Jacob estaba luchando. Dice la Biblia que inmediato el ángel, el varón, le vio que no podía con él, porque Jacob se puso violento en cuanto a él tomar la bendición de él, porque Jacob sabía que de aquí dependería todo lo demás que vendría para la vida de él. Es decir, que
que Jacob había llegado a un punto decisivo. Este punto decisivo para Jacob era el momento donde él buscaba que todo fuera cambiado a favor de él. Él estaba buscando un cambio rotundo y absoluto. Él estaba buscando, ¿sabe lo que estaba buscando? Lo que estaba buscando Jacob. Jacob estaba buscando una nueva identidad. Que él había sido conocido como un usurpador, como un mentiroso, como un engañador, como alguien que había robado lo que no era de él. Pero sabe que él estaba esperando batallar con Dios, luchar con Dios hasta el momento en el cual Dios le pudiera cambiar la identidad a él. Y por eso fue que él hizo todo lo que estuviera en poderío de él, para él batallar, para él guerrear con aquel ángel. Porque cuando él vio que este varón estaba al frente de él, él dijo: yo no puedo dejar el ángel, porque si yo lo dejo voy a perder la bendición. Él sabía lo que esto implicaba para él, porque esto demostraba o daba a entender todo lo que sería el curso final de la vida de él. Y como él sabía que esto marcaría la vida de él por siempre, durante todos sus años en la tierra, él hizo todo lo que él pudiera hacer para él batallar hasta que la identidad de él le fuera cambiada, hasta que la identidad de él le fuera transformada y le fuera hecha completamente nueva. ¿Y qué hizo él? Se quedó batallando con aquel varón, aquel ángel. Y mientras él estaba batallando con aquel ángel, el ángel sabía y entendió que no iba a poder con él, porque el ángel había tomado forma de varón en la tierra, forma de hombre, y en forma de hombre natural él no podía batallar contra Jacob, porque Jacob estaba demasiado violento para él alcanzar la bendición. ¿Qué es lo que está mostrando la Biblia a través de esto? Está mostrando primero que él había estado toda la noche, toda la madrugada, hasta rayar el alba, hasta que salió el sol. Es decir, que estaba mostrando el interés profundo que Jacob tenía en que la identidad a él le fuera cambiado. Y como él tenía esa intensidad en él y ese anhelo tan profundo, él se quedó batallando. Cuando la Biblia dice que el ángel sabía, que el varón sabía que no podía con él, ¿sabe lo que está implicando? Está mostrando la gran necesidad interna que había en Jacob de que Dios cambiara la identidad de él. Y él sabía que era su oportunidad. Él sabía que era el momento decisivo, porque llega el momento decisivo a la vida de todo hombre y a la vida de toda mujer, donde es el momento donde Dios dice: yo voy a cambiar tu historia, yo voy a cambiar tu vida, yo voy a cambiar tu pasado. Lo que los hombres creían que tú eras, lo dejará de ser. Lo que los hombres te llamaban, te dejarán de llamar. Lo que los hombres y la causa por la cual ellos te juzgaban, te dejarán de juzgar, porque yo me meteré en tu pasado, lo cambiaré, lo borraré, lo haré nuevo, lo transformaré, y todo el que te vea verá en ti una nueva identidad, porque yo Jehová Dios la cambiaré. Veo un folder de eso de oficinas amarillo, lo que se utilizan para transportar datos informativos dentro de la oficina, de una oficina a otra. Veo papeles sobre el cual se escribieron, que son guardados allí, son tomados y son llevados. Veo que pasan otros. El primer folder que veo es tu historia pasada. Es tu pasado. El nuevo veo que se abre. Veo un papel en blanco, no hay nada escrito, nada más. Veo que con el mismo instrumento que vi primero, comienzan a escribir sobre de él. Dice: es una historia nueva. Ale, Shalom, Cotomán de Lisoliva Cuarro, Reviándole Soquilándole Solio.
Y re abando rebosandra bacarra basayo. Ereboshereba la candoro bosara bacayo. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que Dios está tomando tu pasado y lo está dejando allá en el pasado. Él lo está borrando, lo está archivando y lo está poniendo a un lado, y va a comenzar a escribir tu nueva historia. Lo que los hombres no sabían, lo que nadie creyó que Dios podía hacer, porque todos tenían una idea que estaba errada con relación a quien tú eras. Pero Dios comienza a escribir la nueva historia. Jacob luchó con el ángel. Mientras él luchaba, el ángel sabía que no había otra cosa que él pudiera hacer. ¿Sabe qué hizo? Tocó el sitio del encaje de su muslo. Tocó su cadera. Y cuando tocó su cadera, se descoyuntó el muslo. Y Jacob, ¿sabe lo que hizo Jacob? Siguió luchando. Oiga lo siguiente. Jacob guerrea, batalla, pelea con el ángel toda la madrugada. Cuando el ángel vio que no se daría por vencido, descoyuntó su muslo. Su cadera se salió del lugar. ¿Qué hace Jacob? Sigue peleando. Oiga qué tremendo. Note una de las causas del por qué Dios derramó la bendición sobre Jacob. ¿Sabe por qué? Porque mientras el muslo de él era descoyuntado, él seguía luchando. Ese tipo de corazón Esaú no lo tenía. Su personalidad desde el vientre de su madre versus la personalidad de Jacob lo demostraba, que él no era luchador al nivel que lo era Jacob. Y Dios necesitaba un guerrero de ese calibre, un hombre con el corazón a ese nivel, que cuando es herido aún así siga caminando, que cuando es herido aún así prosiga hacia la meta. ¿Por qué? Porque Dios no quiere hombres ni mujeres que cuando son heridos en medio del campo de batalla, ellos se den por vencida y se queden allí llorando su amargura, su dolor, su situación. No es lo que Dios quiere. Dios quiere levantar un pueblo de hombres y mujeres que, aunque hayan sido heridos, que aunque hayan sido maltratados, que aunque hayan sido marginados, que aunque la sociedad se te levantara en contra, que aunque sea te haya hecho la guerra, tú sigas caminando. ¿Sabe por qué? Porque la bendición no es para aquellos que retroceden, ni es para aquellos que se quedan a mitad del camino cuando la situación se pone adversa. Este camino, la Biblia lo aclara de manera muy enfática, que es para valientes. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Ponte valiente. Te han herido, pero tú estás en victoria. Te han marginado, pero tú estás en victoria. Te han pisoteado, pero la gloria de Dios sigue contigo. Heridos, pero victoriosos. Heridos, pero victoriosos. Dele la mano a alguien y dile: no te equivoques. Heridos, pero victoriosos. Y tú, me dolió y me senté.
Me dolió y me quedé sentado. Me dolió y no caminé. Me dolió y me di por vencido. Me dolió y no pude levantarme. Me tiraron en el piso y allí yo me quedé. El apóstol Pablo dijo: derribado pero no destruido. Esos son los guerreros que Dios quiere levantar. Esos son los guerreros que Dios necesita. Me dolió, pero yo sigo caminando. ¿Qué le pasa, pastor? ¿Esto cómo se siente? No muy bien, pero sigo caminando. Alma mía, adora la gloria de Jehová. Pastor, lo veo cabizbajo. ¿Qué le pasó? Dolorido, pero sigo caminando. Que lo veo como que no tiene mucho ánimo. No tengo ninguno, pero sigo caminando. Lo veo como que usted no es el mismo. Por afuera no, pero por dentro sí. No te equivoques, negro, que todavía el unción sigue fluyendo. ¿Sabe por qué? Porque sigo caminando. Sigo caminando. Sigo caminando. Dale la mano a tu hermano y dile: ¿y tú qué vas a hacer? Jacob accionaba. Él sabía que quería la bendición de su hermano y fue y la arrebató. ¿Quién va a derramar la bendición? Pues ve, arrebata tu bendición, hijo. ¿Quién es que va a derramar la bendición? ¿Quién? Entonces, cuando usted ve la bendición, ¿qué usted va a hacer? Tiene que, mire, agarrar con uña y dedo y con todo y comenzar a pelear como gata boca arriba, o como una leona que le quieren amedrentar sus cachorros, que comienza a aullar y comienza a levantarse contra todo aquel que quiere venir en contra de uno de sus polluelos, de uno de sus animalitos, de sus cachorros. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar. Esa actitud la tomó Jacob. Jacob sabía lo que quería. Él quería la bendición. ¿Sabe lo que hizo? Fue y la buscó mientras su hermano se dormía en los laureles. Él fue y arrebató la bendición de su hermano. ¿Sabe por qué? Porque la bendición no la tenía Isaac, la bendición la tenía Dios. Así que entiéndelo de una vez por todas, que la bendición la tiene Dios. Ve y arrebata tu bendición, lo que Dios tiene para tu vida. No te quedes allí cabizbajo. No permita que el diablo te robe lo que es tuyo. Jacob, determinado, enfocado, valiente, y no se dejaba amedrentar. ¿Usted entiende? Que las características de él eran características de un patriarca. Y Dios lo bendijo. Él se llevó la bendición. Pero ahora llegaba el momento culminante para la vida de él, que iba a marcar, ¿sabe qué? Su destino. Jacob luchó con el mismo Dios a favor de la bendición que él quería recibir de parte de Dios. Ya él había recibido la primera bendición, que había venido a consecuencia de la bendición que su padre tiró sobre de él. Pero ahora él quería la bendición de manera directa del cielo, no a través de un intermediario, no a través de una tercera persona. Él quería la bendición directamente del Padre Celestial. Y él, cuando vio la oportunidad, comenzó a luchar con el ángel. Y mientras él luchaba con el ángel, le hacía claro, le aclaraba de manera muy clara y le decía: si no me bendice, no te vas. En otras palabras, él estaba determinado a quedarse allí todo el tiempo hasta que el ángel lo bendijera. Y por eso él le decía: si no me bendice, no te vas. Él comenzó a ponerse, ¿qué? Agresivo en el espíritu, para él recibir la bendición que él quería. ¿Por qué? Porque llegan los momentos en la vida del cristiano que Dios no te va a poner las cosas fáciles, Dios te la va a poner difíciles. ¿Sabe por qué? Porque es el punto que va a cambiar el destino tuyo completo, y que te va a direccionar hacia el lugar donde Dios te quiere llevar y donde Dios te quiere posicionar. ¿Y qué tú vas a hacer? Vas a dejar que el diablo te amedrente, tú vas a dejar que el diablo te coma los dulces. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas
vas a dejar que el diablo se te ríe en la cara, o tú te vas a levantar como hizo Jacob, que comenzó a luchar y le dijo al ángel: si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Entonces el ángel tocó su muslo, su cadera, lo descoyuntó, pero él seguía: si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. ¿Sabe qué? Siguió guerreando, siguió enfocado en la bendición. El dolor no lo desenfocó. Tú no puedes permitir que el dolor te desenfoque. Tú no puedes permitir que la herida te desenfoque de tu destino en Dios. Se aferró. Cuando la herida le llegó, se aferró. Y el ángel le dijo, el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Jacob. Todo el tiempo mi testimonio ha sido marginado. Todo el tiempo mi testimonio ha sido en el piso. ¿Cómo te llaman? Jacob. Usurpador. Le dijo el ángel: ahora no te llamarás Jacob. Oiga qué terrible es Dios. Ya no te llamarás Jacob. Déjeme leérselo en la Biblia. Ya no te llamarás Jacob. Cuando él le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Que él le responde su nombre. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob. Óyelo bien. ¿Cómo te decían antes a ti? Mentiroso. ¿Cómo te decían? Engañador. ¿Cómo te decían? Usurpador. ¿Cómo te decían? Que le robé la bendición a mi hermano. Y de esa manera todos me han juzgado como que yo robé la bendición de mi hermano. Pero lo que ellos no sabían era que Dios me tenía en la vista. Ellos no sabían que Dios me tenía en la mirada. Porque aunque la legalidad la tenía su hermano Esaú, la bendición y la mirada de Dios estaba sobre Jacob. Y por eso él hablaba y decía: me llaman Jacob. Pero él le dijo: ya tu nombre no se dirá más Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Le dijo: tú has sido herido, pero eres victorioso. Tú has sido herido, pero tú eres victorioso, porque tú has luchado con Dios y con los hombres. Y cuando él le habló de esa manera, allí estaba recibiendo el cambio de lo que era el destino de él. Ahora el destino profético de él estaba siendo cambiado desde ese momento en que el ángel habló sobre la vida de Jacob. Le dijo: será tu nombre ahora Israel. ¿Y qué es lo que Israel se representa? Príncipe de Dios. Es decir, te voy a elevar a una postura donde pocos han llegado. Los hombres reconocerán a Dios como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, pero tú también estarás incluido en eso. Y los hombres reconocerán que yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Oye, Dios te va a engrandecer a tal nivel que a través de ti nacerá la nación de Israel, y por medio de la nación de Israel el Hijo de Dios llegará sobre la tierra. Es decir que los hombres no sabían, pero Dios sí lo sabía, porque lo que Dios estaba viendo era que a Jacob el nombre le sería cambiado a Israel, y en Israel habría de nacer el Hijo de Dios. Eso los hombres se le habían escapado, eso los hombres no estaban viendo, eso los hombres no sabían, pero eso Dios, que conoce y conoce el corazón de los hombres, lo sabía, lo conocía, lo escudriñó. Basta ya de murmuraciones, basta ya de la crítica. El hermano que está a tu lado, tú no sabes lo que Dios puede hacer con él. Vaya sola, calla, vaya sola, callo, vaya sola, llama. Solo la luta que te abuelo salíaco. Urrebe. Maliba y a la soja. Ellos no lo sabían, pero Dios sabía que a través de él el Hijo del Hombre llegaría a esa tierra. Israel, donde todo comenzó. Su origen, un usurpador. Su origen, un mentiroso. Su origen, un engañador. Su testimonio,
negativo, su destino cambiado por el Dios del cielo. No more. Dile a alguien en inglés: no more, no more, no more. Eso era lo que el diablo quería. Pero Dios dijo: no more. Yo, Jehová Dios, me meteré en tu pasado, lo borraré, lo sellaré, como el folder que Dios me mostró, que lo tomaba, miraba el historial pasado, lo metía en el folder, lo cubría, lo entregaba. Archívenlo, guárdenlo, quémenlo allá. ¿Sabe por qué? Porque yo hoy saco el pincel y comienzo a escribir una historia mejor. Ya tú no vas a ser engañador, ya tú no vas a tener ese testimonio. Ese testimonio, yo, Jehová Dios, te lo voy a cambiar. Ese testimonio, yo, Jehová Dios, te lo voy a limpiar, porque a través de ti yo haré lo que ellos no saben que yo voy a hacer, porque yo, Jehová, soy quien escudriño los corazones. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Su nombre es Jehová. Vi que se escribió en nubes, letras de nubes, como en formas de nubes, aquí en esta área. Y decía: su nombre es Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo él? Se está identificando. ¿Sabe por qué? Porque él quiere que sea conocido quién es que lo va a hacer. Él quiere que sea conocido quién es que va a hacer el cambio. Su nombre es ¿qué? Dígalo más fuerte, como que usted comió. Y su nombre es. Su nombre es. Grítalo al diablo y a los demonios. Su nombre es. ¿Quién borrará tu testimonio? ¿Quién marcará tu nuevo destino? ¿Quién hará todas las cosas nuevas? Jehová Dios será quien te levantará, quien te pondrá en lo alto y avergonzará a tus enemigos. Su nombre es. Su nombre es. Su nombre es. Su nombre es. No serás llamado más Jacob, por cuanto has peleado con Dios y con los hombres. Ahora tu nombre será Israel. Te cambio la vestimenta, te cambio tu vestuario, te cambio tu identidad, porque al cambiarle el nombre le cambiaba su identidad. ¿Usted entiende qué tan serio era esto para Jacob? Que él sabía que tenía que batallarlo, que él sabía que eso iba a marcar su destino, que él sabía que él no se podía quedar quieto, que él tenía que ponerse violento en el espíritu, porque eso cambiaría todo para él. Y cuando ese momento llega, hay que pelearlo. Y de brazos cruzados no nos podemos quedar. Yo no sé usted, pero yo de brazos cruzados no me voy a quedar. Un hombre paralítico, por su condición física, no podía caminar, pero él quería su bendición. ¿Sabe qué él hizo? Buscó ayuda. Oye, su condición física le impedía caminar, pero él había oído hablar de uno llamado Jesús, que sanaba personas como él. ¿Sabe lo que él hizo? Buscó 4 hombres y le dijo: llévenme al lugar donde está Jesús. ¿Qué significa?
que cuando tú no puedas pelear la bendición sola, y tú sabes que esa bendición va a determinar lo que Dios va a hacer en tu vida, tú sabes que tú vas a hacer. Tú vas a buscar, ¿sabe qué? Ayuda. Oh, no me diga que usted no puede buscar ayuda, porque había uno conocido como el Cristo, que cuando iba caminando hacia el Calvario, él necesitó un cirineo que le ayudara a él a llevar la cruz. ¿Sabe por qué? Porque a él se le hacía muy pesada. ¿Por qué? Porque a él lo habían herido, porque a él lo habían tirado en el piso, lo habían pisoteado, lo habían escupido, le habían dado de pedradas y le habían dado con látigo romanos sobre su cuerpo. Él estaba débil, él no podía hacerlo él solo. ¿Y sabe lo que él hizo? Él buscó ayuda, él buscó a quien le pudiera ayudar, y aquel cirineo lo vio cargando la cruz y ayudó al maestro a cargar la cruz para que él llegara donde él tenía que llegar. Cuando tú no puedes pelear tu bendición sola, tú no puedes dejar que tu bendición sea arrebatada, tú tienes que buscar ayuda. Busca a alguien que sea más fuerte que tú, busca a alguien que te pueda ayudar, busca a alguien que te pueda ayudar a pelear tu bendición, que cuando tú te pongas de pies, luego le agradecerá a quien te ayudó. Pero si tu bendición tú la percibes, si tu bendición tú la ves, si tu bendición tú sabes que está a la vuelta de la esquina, no dejes que el diablo te la arrebate de las manos. Levántate, pelea, busca que te ayude, que te lleven al otro lado.